Bueno, en este vídeo vamos a seguir añadiendo funcionalidad a nuestro proyecto. Entonces voy a crear un nuevo paquete que lo voy a llamar V10 optional. A veremos lo que es. Voy a copiarme todas las clases que teníamos en el paquete anterior, la versión anterior, digamos. Y fijaros, lo primero que vamos a hacer es que en la clase flujo vamos a añadir una función para obtener el valor mayor de los que haya en ese flujo de datos, ¿vale? Entonces vamos aquí a, por ejemplo, aquí después de ordenar, vamos a crear un método que vamos a llamar max, que sería el máximo. El tipo que va a retornar ya no va a ser un flujo porque va a retornar un único valor, ¿vale? Ese valor tendrá que ser de tipo t. Y fijaros, en principio debería de recibir el comparator con el que queremos que se realice la comparación, porque es el máximo respecto a qué. No sé si me explico. Si es un flujo de enteros, sería más o menos razonable que fuera en orden de menor a mayor, pero ¿y si lo queremos en el orden contrario? ¿Vale? Entonces, o por ejemplo, si en vez de ser de enteros son de, ¿qué digo yo?, personas, ¿vale? Entonces, en vez de tener que estar jugando con el tema de que los T, digamos, implemente comparable, ¿vale? Pues es más óptimo que todos los métodos estos, como los de ordenar y en este caso el del máximo o mínimo, por ejemplo, reciban un objeto comparator de T, de manera que, digamos, el criterio por el que nosotros queremos, voy a llamarle comparador, el criterio por el que nosotros queremos ordenar o obtener el valor mayor o menor, o establecer el orden, se le pueda pasar como argumento, ¿vale? Y ahora para hacerlo, la manera más sencilla que hay es que resulta que la clase collections proporciona un método que se llama max, que precisamente lo que recibe es la colección y el comparador que queremos utilizar. Bueno, pues la colección sería valores, que acordaros de que valores es esto que tenemos aquí. Fijaros que esta versión de la función, por cierto me falta el punto y coma, existe, pero me da error porque esto implicaría que t debería de implementar comparable, ¿vale? Entonces la versión que vamos a utilizar de este método max, de este método que fijaros que es un método estático, es la versión que recibe un comparador, ¿vale? Entonces digamos que nosotros lo único que estamos haciendo es, en nuestro flujo, nos dicen que quieren obtener el mayor en base al comparador que nos están pasando, ¿vale? De manera que los elementos se van a comparar para obtener el mayor en base a este comparador, y nosotros se lo estamos pasando a este método que ya existe en nuestra librería estándar, ¿vale? Bien, vamos a usar este método. Bueno, pues nada, vamos a coger aquí en nuestro main, vamos a comentar esta línea del reducir, porque ahora ya no vamos a reducir, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a obtener el valor mayor, ¿no? Pues sería max. Y ahora fijaros que me pide que yo le pase un comparator. Bien, aquí, como siempre, habría varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, podría hacer una expresión lambda, ¿vale? Cuya firma sea compatible con el método abstracto de la interfaz comparator, en la que yo, por ejemplo, diga, pues comparando lo que hemos utilizado alguna vez, ¿no? De esta manera estaríamos obteniendo el mayor, digamos, ¿vale? Bien, vamos a ejecutarlo y a ver qué es lo que obtenemos. Fijaros, aquí obtenemos, como veis, el mayor, ¿vale? Curiosamente, si lo quisiéramos hacer al revés, pues podríamos hacer valor 2 menos valor 1, ¿vale?
Y entonces, si lo ejecutamos, obtendríamos, como ves, bueno, aquí se llama reducción, vamos a cambiarlo, se llamaría máximo, ¿verdad? Y esta variable la vamos a cambiar también, que se llama total, le vamos a llamar máximo, ¿vale? Y saldría, como ves, voy a ejecutar otra vez, veis que el máximo en realidad sería el mínimo, ¿vale? Porque hemos utilizado este comparador. Pero la verdad es que, como ya vimos, nosotros podemos obtener, digamos, utilizar, mejor dicho, una referencia método utilizando integer compare, por ejemplo. Esta sería una manera de hacerlo, ¿vale? Si lo ejecutamos, fijaros que ahí al comparar los números de forma natural, digamos, pues obtendría el máximo, en este caso sería 49. También vimos que podríamos incluso hacerlo así con compare to, ¿vale? Y si lo ejecutamos, volvemos a obtener también el máximo, que sería 49. Si alguien se pregunta por qué siempre más o menos me dan los mismos números, es porque acordaros de que estamos generando números del 0 al 9 y nos estamos quedando con los primos, con lo cual pues las posibilidades son bastante pocas, ¿vale? Bien, por otra parte, incluso, que eso no lo he comentado, la clase comparator, la interfaz comparator tiene una serie de métodos estáticos. Si yo pongo comparator punto, fijaros que tengo métodos estáticos muy curiosos, ¿vale? Y el más básico, por decirlo de una manera, sería natural order, que lo que me da es el orden natural de esa clase, ¿vale? Entonces, el orden natural en una clase entera, pues sería que digamos que el máximo sería el mayor, nunca mejor dicho, ¿vale? Pero también existen otros comparadores predefinidos, digamos, como métodos estáticos de la clase de comparator, que está, por ejemplo, reverse order. Y en reverse order, si nosotros lo ejecutamos, veis que me está devolviendo como máximo el 0 cuando en realidad es el mínimo, ¿vale? Porque está así, calculando el máximo teniendo en cuenta que en la comparación se está utilizando el orden contrario, ¿vale? Luego, tened en cuenta estos comparadores predefinidos porque son bastante interesantes. Pero bueno, en nuestro caso, nos vamos a quedar con, por ejemplo, comparator, natural order y como veis funciona perfectamente, ¿vale? Bien, y ahora queda un detalle muy importante, que es, vamos a hacer una prueba muy curiosa, que es que vamos a coger y vamos a cambiar este filtro, ¿vale? Esta lambda, bueno, esta referencia a método de cómo queremos filtrar, el predicado por el que queremos filtrar. Y mirad, vamos a coger y vamos a utilizar una lambda y vamos a decir que para un valor vamos a querer solamente quedarnos con el valor si el valor es mayor o igual que 10, ¿vale? Y entonces fijaros qué va a ocurrir aquí. Lo que va a ocurrir aquí, fijaros, es que como resulta que si vemos este random int, fijaros que random int solamente va a generar, este supplier, ¿vale? Solamente va a generar valores del 0 a 9, no puede generar números más grandes. Cuando nosotros lo filtremos aquí, lo que va a ocurrir es que el flujo resultante va a ser un flujo con una lista vacía. Ojo, no va a ser un flujo con null, porque mirad una cosa importante, y es que nosotros, si miramos, por ejemplo, la definición del método filtrar, fijaros que nosotros creamos siempre una lista, con lo cual, si ningún elemento de este for cumple con el test, lo que ocurre es que se retorna un flujo de una lista vacía, pero nunca se retorna un flujo de null, ¿vale? Pero sí que es posible que la lista interna con la que trabaje el flujo esté vacío, ¿vale? Entonces fijaros que evidentemente aquí no se ordenaría porque no hay nada que ordenar, no se transformaría porque no hay nada que transformar, no hay, en fin, siempre se estarían generando flujos de listas vacías y aquí no se haría absolutamente nada, exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, y llega el momento del max, ¿vale? Y entonces fijaros, voy a ejecutar para que veáis lo que sucede. Lo que sucede, fijaros, es que se lanza una excepción. Una excepción del tipo no such element exception. Es decir, una excepción que dice no existe tal elemento. Es decir, no existe tal elemento max.
¿ok? ¿Y cuál es el problema que tiene esto? El problema que tiene esto es porque tal y como hemos implementado el método max, resulta que es que si miramos bien este método max de la clase de utilidad collections, fijaros que retorna, o sea, mejor dicho, lanza un no such element exception si la colección está vacía, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo podemos solucionar este error? Bueno, pues podemos capturar la excepción. ¿Y cómo capturamos la excepción? Pues ese código lo vamos a rodear de un try catch, ¿verdad? Y entonces, si podemos retornar bien, o sea, quiero decir, si el max este nos lanza una excepción, pues retornamos el valor que devuelve. Y si lanza una excepción, tenemos que decidir qué hacer. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos varias opciones. Podríamos retornar un valor que represente que no hay ningún valor mayor. O sea, que no hay un máximo, ¿vale? Bueno, pues entonces podemos hacer, por ejemplo, un return integer value of -1, ¿vale? Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y por qué un entero? ¿Por qué un entero? Si esto es de tipo T, ¿yo cómo sé qué es lo que tengo que retornar? Alguien dirá, bueno, muy fácil, retorna un null. Vale, retorna un null. Bueno, esa es una opción, evidentemente. Vamos a salvar y vamos a ir a nuestro main. Y entonces lo que ocurre es que, fijaros, este máximo puede contener null. Vamos a ejecutar. Fijaros, máximo null. Ahora bien, ¿cuál es el problema grave que tiene esto? Pues el problema grave que tiene esto es que, digamos, el desarrollador que llama a mi función max tiene que mirar bien en la documentación ese caso particular, ese valor de retorno particular, cuando null representa, en este caso, pues que no se ha encontrado o que no hay un valor máximo, y no hay un valor máximo porque la lista está vacía, ¿vale? En ese caso, digamos, si yo no quiero que me salga el null, estoy obligado aquí a comprobarlo. Es decir, yo debería de hacer algo así como if máximo es distinto de null, ¿vale? Imprimiría eso. Y si no, podría decir algo así como no hay máximo porque la lista, porque el flujo está vacío, ¿vale? Vamos a salvar, vamos a ejecutar y entonces fijaros que me sale este mensaje de no hay máximo porque el flujo está vacío. Sin embargo, y aunque parezca extraño, el problema mayor que tenemos no es que el desarrollador tenga que controlarlo, ¿vale? El problema más grave es precisamente lo contrario, es decir, que se le olvide controlarlo, ¿vale? Entonces, para que veamos ese caso, imaginaros que nosotros aquí, en vez de imprimir, en vez de controlar el if con un if, ¿vale? Estamos calculando el máximo, pero después queremos obtener el valor double de ese máximo. Y entonces, por ejemplo, vamos a definir un double que lo vamos a llamar, por ejemplo, max double, ¿vale? Y vamos a llamar a máximo.double value, ¿vale? Y entonces aquí, a la hora de imprimir el máximo, pues vamos a imprimir max double, por ejemplo, ¿vale? Voy a salvar y voy a ejecutar.
Fijaros, ¿qué ocurre? Pues el famoso null pointer exception, el error del billón de dólares. ¿Por qué? Pues porque mirad, como máximo puede ser null, el método, no puedo ejecutar un método sobre algo que es null, con lo cual me lanza la excepción null pointer exception, ¿vale? Y eso sí que es un grave problema. ¿Por qué? Porque en este caso el compilador no me puede ayudar. El compilador no, como null es un valor válido para una variable de la clase integer, el compilador simplemente no me ayuda, no me dice absolutamente nada, ¿vale? Soy yo el que como programador me tengo que acordar de que max, más que me tengo que acordar, no solamente me tengo que acordar, sino tengo que mirar la documentación de la función max, que debería estar bien documentada y ver que realmente pueden retornar null, ¿vale? Y si retorna null, bueno, pues entonces tendría yo que comprobarlo como hemos visto antes con un if, y el problema es que se me puede olvidar simplemente, ¿vale? Entonces digamos que es una construcción tendiente a errores por parte del programador.